Vamos a leer este pasaje y lo que quiero que pensemos es, ¿para qué venimos a la iglesia? Mucha gente se acercó ese día lunes, al templo a ofrecer un sacrificio, a celebrar la Pascua. Pero yo me hacía esta pregunta: ¿realmente estaban celebrando la Pascua? ¿Realmente ponían el sentido, el significado en lo que debían ponerlo? Vamos a leer en Mateo 21, versículo 12. Mateo 21, 12. Dice así la palabra de Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿De quién era el templo? De Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, lo que ocurrió un día antes también, seguían diciéndole al Señor. Estos principales sacerdotes se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por ejemplo, Marcos 11:11 nos dice que entró Jesús en Jerusalén en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Un día antes Jesús había también estado en el templo, pero no hizo nada y se fue a Betania. Betania era un lugar donde vivían sus amigos, a 3 kilómetros de todo lo que estaba ocurriendo, a 3 kilómetros de Jerusalén. Y empieza este relato en el versículo 12 diciendo que entró Jesús en el templo de Dios. Y me llamaba la atención, no lo dice ningún evangelista más, que el templo es de Dios. Y era el lugar de culto en ese tiempo. Ahora, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, como si necesitase de algo. Pensamos que Dios, está aquí en la iglesia, o vas a otra religión, y Dios está en mi templo, Dios está en una mezquita, pero realmente Dios habita en los templos. Podemos decir que en ese tiempo Dios se manifestaba en esos lugares, Dios pedía que de acuerdo a la ley se realizasen sacrificios, ordenanzas, cultos, pero ahora podemos decir que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero mientras transcurrían todas estas cosas, se debían realizar determinados ritos, determinadas celebraciones, y así estaba ocurriendo en ese tiempo. Y como el templo era de Dios, la verdad que no debía hacerse nada fuera de la voluntad de Dios. El templo de Dios es el lugar a donde se debe obedecer la palabra de Dios al 100%, sin ningún tipo de voluntad humana. Pero ocurrían muchos conflictos en ese tiempo. ¿Quién estaba en ese templo? Los que vendían y compraban. ¿Quién más? Los cambistas. También es de suponerse que gente que viniendo de otros lados y tenga otras monedas, tengan que cambiar el dinero para un impuesto que se pagaba en el templo. También eran abusados con el tipo de cambio. Yo anoté acá monedas griegas, romanas, persas, sirias, egipcias, venían de todo el mundo conocido en ese tiempo, y también eran abusados por estos cambistas que robaban con el tipo de cambio y no les convenían a las personas. Estaban los que vendían palomas, estaban los que atravesaban el templo llevando cosas
Por ejemplo, Marcos 1:16. Y no consentía Jesús que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesús no consentía, en Marcos 11:16, que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Estaban los que compraban y vendían, los cambistas, los que atravesaban el templo. ¿Quiénes eran estos? Bueno, la gente usaba el templo también para ahorrarse camino. En vez de pasar por el costado, pasaban a través del templo para llegar más rápido a otro lado. El templo se había profanado. Se estaba usando para cualquier otra cosa menos para el culto sincero a Dios. Y Jesús reprendió todo eso. Y yo te vuelvo a preguntar en esta hora, ¿a qué venís a la iglesia? Vemos toda esta gente yendo con motivaciones incorrectas, gente abusándose de aquellos que venían queriendo hacer un negocio en la casa de Dios, gente abusándose con los tipos de cambio, gente abusándose de los pobres, aquellos que vendían palomas, aquellos que simplemente usaban el templo de paso y podían. Yo pensaba cuando leía esto, quizás veían a Rubén pasar de allá hasta allá, quizás había otra salida y cortaba. Rubén vino a la iglesia. No, pasé, alguien me vio y pensó que vine a adorar a Dios, pero me quedaba simplemente de paso. ¿Para qué venís vos a la casa de Dios? Y por eso cantábamos, ¿no? Ven conmigo a la casa de Dios para celebrar su amor, para rendirle un culto sincero al que es merecedor de toda gloria y de toda honra. ¿Quién más estaba en el templo? Bueno, estaban los escribas y los principales sacerdotes, aquellos que realmente se beneficiaban de todo esto. Cualquiera no podía vender sus cabras, sus palomas, las cosas para el sacrificio. Eran aquellos que eran autorizados por estos principales sacerdotes y escribas que sacaban ganancia de todos estos negocios. Estaban también los que verificaban los animales. ¿Qué decía la ley? Que tenían que traer un corderito de 1 año sin defecto. Sin defecto es, quizás había un corderito quebrado o quizás tenía una mancha, quizás había nacido con algún defecto y no era apto para el sacrificio. Pero aparecían estos que verificaban estos animales y cobraban por verificarlo, y venía uno y decía, bueno, traigo mi corderito para el sacrificio, ¿podés verificar que realmente sea apto para el sacrificio que voy a hacer? Y quizás inventaban excusas, no es apto porque tiene esta manchita, no, fíjate cómo tiene esta oreja, tenés que comprar uno en el templo. Y se producían también esos abusos y además cobraban por hacer estas verificaciones. Y dicho todo esto, Jesús realiza varias acciones. Y vemos en el versículo 12 que entró Jesús en el templo de Dios y que dice, echó fuera a todos los que vendían y compraban, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de las palomas. Entró, volcó, y también podemos sumar el pasaje de Marcos que no consentía tampoco con los que pasaban y atravesaban el templo llevando cosas. Nunca vemos a Jesús de este modo. Y dice el Salmo 69:9, algo que sí relata el evangelista Juan, porque me consumió el celo de tu casa. Los discípulos se acordaron de este pasaje cuando vieron a Jesús de ese modo. El celo de tu casa me consume. Jesús tiene un celo especial por su casa. No permitió que se sigan haciendo estos negocios como ganancias deshonestas a costa de la gente, profanando lo santo. Dice Malaquías 3:1, he aquí, yo envío mi mensajero, hablando del Señor Jesucristo, el cual preparará el camino delante de mí.
y vendrá súbitamente, repentinamente, vendrá de golpe a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El templo se había convertido más que en un lugar de culto, en un lugar de oración. Ahora Jesús va a enseñar realmente el verdadero significado del templo. Se había convertido en un comercio, en una casa de mercado, dice Jesús. Tanto para los que iban religiosamente, simplemente para cumplir un rito, como los que iban de corazón sincero, y estos eran abusados por los que vendían, por los que cambiaban, por los que verificaban, por los principales sacerdotes y los escribas. Habían profanado el templo de Dios. Algo profano es que no es sagrado ni sirve para usos sagrados, sino es puramente secular. Pero Jesús toma estas acciones. Echó fuera, volcó las mesas, no permitió que nadie haga nada, ni siquiera aquellos que pasaban, porque Jesús, el Señor Jesús, tenía autoridad sobre el templo. Mucha gente, y vuelvo a hacerte esta pregunta que hice desde el principio, ¿para qué venís hoy a la iglesia? Mucha gente iba al templo con una motivación incorrecta. Incluso los que compraban, quizás pensando que pagando un precio, haciendo un sacrificio, ya eran justificados delante de Dios. Pero Dios miraba el corazón de las personas. Es como que, bueno, ofrecí el sacrificio, pagué, gasté de lo mío, cumplí, ya está. Ya soy aceptado delante de Dios. Y Dios no consiente con eso. Se enojó tanto con los que vendían como los que compraban. Eso no lo justificaba delante de Dios, y Jesús también los echó. ¿A qué viniste a la iglesia? Y se produce otra acción de Jesús. Además de echar, además de volcar las mesas, de deshacer todo ese mercado, se produce una enseñanza de Jesús en el versículo 13. Y dice este versículo, y les dijo Jesús, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Literalmente Jesús dijo una cueva de forajidos, de delincuentes que huyen. Y esto lo sacó de la misma palabra de Dios, de un pasaje en Isaías y un pasaje en Jeremías. Para aquellos que lo buscan luego, Isaías 56:7 dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y Jeremías 7:11 dice el profeta, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice Jehová. Y Jesús enseña el verdadero significado de para qué es el templo de Dios. Y cita Isaías y dice, mi casa será llamada casa de oración. Es un lugar de oración. Es un lugar donde se rinde culto a Dios. Y cita también a Jeremías diciendo, es cueva de ladrones delante de ustedes. Tergiversaron todo. En vez de rendir un culto sincero a Dios, en vez de ayudar a las personas a acercarse a Dios, sacaban ganancia de todo eso, se enriquecían ilícitamente e impedían que la gente rinda un culto sincero a Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Aparece la indignación santa de Jesús. Y empecé el mensaje recalcando algo que dice Mateo, que dice, entrando Jesús en el templo de Dios. Y acá dice Jesús mismo, mi casa será llamada casa de oración. Y se pusieron a pensar en esto, el templo de Dios, o sea, la casa de Dios, y Jesús diciendo, mi casa. Era
diciendo, yo soy Dios. Jesús diciendo, esta es mi casa, yo soy Dios, yo tengo autoridad sobre el templo. Y Jesús enseñó acerca del verdadero significado y lo demostró poniendo su autoridad, echando a estos cambistas, echando a los que vendían, a los que compraban, a los que atravesaban, y deshizo todo ese negocio en tan solo un momento. Acá tenemos un versículo en el Salmo 93:5 que dice, la santidad conviene a tu casa. Y realmente Dios es celoso de la santidad en su casa, de que no se use para cualquier cosa, de que no venga simplemente para cumplir, bueno, vine a la iglesia, listo, ya cumplí, soy un buen cristiano y me voy a mi casa igual o peor de como vine. Dios pretende la santidad del pueblo de Dios. ¿Y qué indignó a Jesús? Y anoté yo que lo santo de Dios había sido profanado, que no utilizaban el templo para aquello para lo cual Dios lo puso, que apartaban a la gente del culto sincero a Dios. Imagínense la gente cómo se sentía luego de ser estafada, literalmente, con el tipo de cambio, haciéndoles comprar quizás animales que los de ellos servían. ¿Cómo llegaban hasta el altar con el sacrificio? Los negocios ilícitos hacían imposible que el propósito espiritual pudiera ser llevado a cabo. Gente que usaba el templo de paso, se usaba para cualquier cosa. Y los que venían al templo con la sincera intención de adorar a Dios eran estorbados por estos ladrones. Y vuelvo a preguntarte, ¿sos uno de esos? ¿A qué venís a la iglesia? ¿Venís simplemente a cumplir? ¿Venís a quizás fijarte el defecto en los demás? ¿O realmente venís con la intención de buscar a Dios de corazón? De acercarte a Dios, de Señor, te quiero buscar a ti. Soy un pecador, tengo necesidad de ti, por eso vengo acá, para escuchar tu palabra, para alabarte, Señor. En medio de todo lo que ocurría, seguramente había gente como el Señor Jesucristo que buscaba sinceramente a Dios. Y una vez que Jesús limpió el templo, ocurre lo siguiente en el versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Mateo es el único que relata estas sanidades. No aparece ni en Juan, ni en Marcos, ni en Lucas. El Señor Jesús mostró quién realmente era. Aquello que había enseñado, aquella autoridad que había mostrado, también la respaldó con estas sanidades. Y pensaba, ¿no? Unos fueron alejados de Jesús, todos aquellos que cometían estas cosas, y otros fueron acercados. Otros sí se acercaron con la necesidad de Dios y fueron sanados. Hace un momento ardía la santa ira de Dios sobre aquellos que profanaban el templo, pero ahora vemos la compasión de Jesús en aquellos que realmente necesitaban de Él. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál sos de los dos? ¿Del primer grupo o de aquellos que realmente lo necesitan y vienen a Él con corazón sincero? Incluso no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios, no dejó que nadie entrara al templo, pero sí permitió que entren estos necesitados, los que eran pobres espirituales y los reconocían y reconocían que necesitaban de Jesús. Y pensaba, ¿no? Jesús limpió el templo y después ocurrieron estos milagros, estas sanidades y maravillas. Y pensaba que Jesús hizo esto al principio de su ministerio, en Juan 2, hizo esto al final de su ministerio. ¿Y qué significa?
que Jesús quiere limpiar. Y Jesús quiere limpiarnos todo el tiempo, constantemente. Ver si tenemos algo en nuestra vida que a Él le estorba. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos templo de Dios, aquellos que somos sus hijos. Y así como el Señor limpió el templo, echó, volcó, también lo quiere hacer en nuestra vida. Si pensás que seguir a Jesús es simplemente, bueno, creo en Jesús, vengo a la iglesia y me vuelvo, estamos equivocados. Así como Jesús limpió el templo, se produjo un revuelo y vemos a Jesús como nunca antes lo habíamos visto, lo mismo quiere hacer en nuestra vida, hermanos. Nosotros somos templo de Dios y así como Jesús tenía autoridad sobre ese templo, tiene autoridad sobre nuestra vida. Si cantamos Jesús es Señor, estamos dándole autoridad sobre toda nuestra vida, no sobre lo que nosotros queremos. Quiere intervenir en nuestros planes, quiere intervenir en nuestra vida, quiere intervenir en nuestra manera de hacer las cosas y quiere limpiarnos. ¿Limpiarnos de qué? Y me hice muchas preguntas, principalmente para mí, ¿no? Vemos luego de esta limpieza que Jesús hace, sanidades. Y pensaba, yo le pido algo tanto a Dios y vos sabés aquello que le pedís vos a Dios. Y Dios dice, te quiero limpiar para luego obrar. Vos orás por algo para que se acomode determinada situación y lo que Dios quiere es tu santidad. Quiere tu santidad antes que cualquier otra cosa, porque la santidad conviene a su casa y Dios habita en cada uno de nosotros. ¿Y qué mesas quiere tirar Jesús de tu vida? Constantemente esta semana me hacía estas preguntas. ¿Qué mesas, Rubén, quiere tirar Jesús en tu vida? ¿Qué quiere voltear? ¿Qué quiere echar de tu vida? Hacete estas preguntas porque Jesús realmente lo quiere hacer. Quiere incomodarnos. Y no solo llevado a personas, a hábitos, a rencores que nos impiden un culto sincero a Dios. Cantábamos, ¿no?, en la cena, tu perdón me hace perdonar. ¿Realmente perdonamos? Quizás Dios quiere que perdones a alguien en esta hora y ojalá esta palabra lleve a tu arrepentimiento y que puedas hacerlo de corazón, porque eso impide el obrar de Dios. Entonces Dios nos está llamando en esta hora a la santidad y que meditemos qué mesas quiere tirar de tu vida y de la mía, qué quiere voltear Jesús, qué quiere echar, qué hábitos, qué quiere sacar para que Él pueda obrar con libertad. Y pensaba en el texto que el Señor Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y cantamos, yo quiero verte, Señor. Bueno, pero para ver al Señor tenemos que estar limpios. Y no tenemos que ser unas personas acá en la iglesia y otras personas en mi casa. No tenemos que ser de doble ánimo, como dice el apóstol. No tenemos que ser unos en un lado y otros en otros. Dios quiere nuestra santidad. Y de hecho, el apóstol Pablo nos dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo por lo menos quiero ver a Dios. Quiero verlo obrar en mi vida, en mi familia, en todos los ámbitos en los que yo me muevo, en la iglesia. Pero Dios dice, bueno, Rubén, para que me puedas ver obrar, quiero tu santidad. Y quiere la santidad de cada uno de los que estamos acá, que somos sus hijos. Y quiere que con un corazón sincero nos arrepintamos de corazón. Y digamos, Señor, te fallo en esto.
Señor, yo sé que quieres limpiar esto de mi vida. Limpialo, Señor. Limpialo, Señor. Y otra cosa, en el versículo 14, dice algo que me llamó también mucho la atención. Que venían a Él, estos ciegos y cojos. Y dice, no venían al templo, venían a Él. Y estuve durante todo el mensaje preguntando, ¿a qué venís? Y yo reflexionaba esto. ¿Venís a la iglesia o venís a Jesús? Estos ciegos, estos cojos, estas personas necesitadas fueron a Jesús. Y ojalá que sea lo mismo para nosotros. Que vengamos a buscar a Jesús. Que no sea un domingo más. Que vengamos a buscar a Jesús. Y seguimos leyendo y ya casi terminando, aparece otra reacción, pero no de Jesús, de otras personas. Versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, estos milagros, y a los muchachos, esta palabra es muchachitos, a los más chiquititos, aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, le decían Mesías al Señor, unos niños. Lo reconocían y le decían, oh, sálvanos. Eso es lo que significa Hosana. Se indignaron. En griego es se llenaron de ira. Se llenaron de ira por el obrar de Dios, porque Jesús había sanado a personas, y se llenaron porque unos niños lo adoraban a Dios, adoraban a Jesús con sinceridad. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leísteis? Y les dice eso a personas que sabían la Escritura de memoria, que la habían leído cientos de veces. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Eran maestros de la ley, pero no era solo leerla, era también aplicarla. Y también es una reflexión para nosotros, que quizás venimos desde chiquitos a la iglesia, que sabemos un montón de versículos de memoria, pero no es lo que sabemos, es lo que vivimos. Sabían la palabra, pero no la aplicaban a su vida. Y Dios, el Señor, les dice en otra ocasión, ustedes son ignorantes de las Escrituras. Y los niños, que quizás no tenían ningún conocimiento de Dios, le estaban dando la gloria al verdadero Dios. Y también es una manera de demostrarnos la manera en la cual nos debemos acercar en esta hora al Señor. Y termina el pasaje en el versículo 17, dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En este día lunes, en el que ocurría todo esto, Jesús limpia el templo. Ya los judíos procuraban matarle. Y meditamos entre nosotros que también Él quiere limpiar nuestra vida. Pero si no tenés a Jesús en tu corazón, Dios quiere justamente hacer eso. Limpiarte de toda maldad. Dice la palabra que somos pecadores, todos, y que todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Hay algo que impide que vos puedas acercarte a Dios por tus méritos. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre está perdido en sus delitos y pecados, y Jesús, en unos días más, como vamos a ver en estas reuniones, va a dar su vida en rescate por todos. Si hoy no tenés a Jesucristo en el corazón, ese Jesús que quiso limpiar su templo y que quiere limpiar nuestra vida, quiere hacerlo también con vos. Quiere perdonar tus pecados, y aquel que se acerca con arrepentimiento y fe en la persona de Jesús, el Señor dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Hayas pecado en lo que hayas pecado, si te acercás de corazón, como aquellos ciegos, aquellos cojos, reconoces la necesidad de un Salvador, reconoces la necesidad de Jesús en tu vida.
Él perdonará tus pecados y te hará un hijo suyo. Pero pensemos, hermanos, en la santidad, en buscar la santidad, porque es lo que Jesús quiere de nuestra vida y de nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga.